Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stitch Coach. Pues hoy vamos a hablar de Soulblight, vamos a hacer una review de cómo está ahora mismo dentro del meta. Vamos a hacer una revisión de un poco los War Scrolls, tácticas, legiones. Vamos a ver un poco cómo está el libro, no vamos a entrar tanto en profundidad como sería una review de esas típicas de primer día o de unos días después, pero sí vamos a echar un ojo a las reglas. Bueno, aquí sabéis que el primer cambio que hubo fue que aquí se puede salir a 3 del rival. Te ponen aquí a 4 más en turno rival y a 3 más en el tuyo. Y sales a 3 del rival. Bueno, pues ya no sales a 3 del rival aquí. Ahora sales, bueno, aquí. Ya no sales a 3 del rival en el turno rival. Sino que sales a 9 pulgadas. Y en tu turno sí que sales a 3. Esta regla es una regla que permite que los Soulblight recuperar muchos objetivos. ¿Y cómo se recuperan? Pues sobre todo las unidades de zombies suelen ser las que ahora mismo son las que roban estos objetivos. Las unidades de lobos también lo hacen en objetivos vacíos, objetivos que solo queda un héroe. Pero sobre todo que los zombies son los que más brillan. ¿Por qué? Porque son unidades de 20, cuando te las matan, al 3 más sacas una unidad de 10 zombies a 3 pulgadas del rival, con lo cual es fácil conseguir meter más cuerpos de los que él tiene, sobre todo en mapas en los que hay pues a lo mejor 5 o 6 objetivos, es fácil robar esos objetivos, si no, incluso en algunos que el rival se tiene que tirar para adelante porque es un ejército élite, pues eso permite a Soulblight pues meter unidades ahí, o sea, meter miniaturas en el objetivo y robarlos. Esto ya os digo, lo cambiaron, antes era todo a 3 y ahora en el turno rival solo es a 12, para 9, y bueno, y luego a 12 una tumba también. Este cambio era muy necesario porque realmente el salía 3 te permitía que el rival te iba a cargar y de repente te salía una unidad ahí pegada, o sea, pegada a donde querías. Bloqueabas las cargas y todo, entonces eso lo quitaron. El cambio creo que fue muy a mejor y era necesario. Luego tenemos el resto de las reglas, todo esto. Pues bueno, más o menos el tema de cómo se ponen las tumbas, el salvaguarda de 6 aquí. Y las invocaciones. La invocación, sabéis que aquí se redujo bastante respecto al Genesis anterior, perdón, al Battletome anterior. Pero hay unas mecánicas que luego haremos que han hecho que también haya aumentado por otro lado. El tema de los hechizos. Sabéis que los hechizos cuando salen al 9 más salen potenciados. Tenemos los vampiros que básicamente se dedican a hacer mortales, a hacer daño. Y tenemos el de los de Deathmatch, estos, los magos. Y bueno, y los mortarcas. Y aquí tenemos que también son hechizos sobre todo para debuffar. Son sumamente... bueno, hay de todo, pero sobre todo esos de debuffar. Este, menos un ataque. Este, menos uno al daño, menos uno a herir. Son hechizos muy buenos, que normalmente lo vas a llevar en lista. Sobre todo los vas a llevar con el Mortarca. O Mortarca o también en esta edición... En este Generals pues ya se está utilizando a lo mejor alguno, en vez de meter un hechizo de estos, pues lleva una ventisca o un Overfrost según convenga. Las legiones, las subfacciones. Legión de Sangre fue la primera legión elegida, la que más se empezó, o sea, la que más se usaba al principio. Y se usaba sobre todo por el tema de aquí, esto. Primero, tenías aquí una heroica que hacías que el enemigo gastara 2 puntos de mando en vez de 1, que eso está muy bien. O sea, bueno, en algunas cosas, en presencia y en defensa. Entonces esto te daba ya bastante daño. Y luego tenías este, que una unidad que fuera vampiro, hacías que el rival no podía tirar salvaguardas contra los ataques de esta unidad. Entonces un Vampire Lord con Zombie Dragon, con amuleto, bueno, amuleto etéreo digo, pero bueno, el amuleto ese que lo hace etéreo, que ignora el perforar, pues le iba muy bien. Un Nurgle, por ejemplo, no tiene salvaguardas. De repente te estoy cargando con armas que tienen pues menos 2, menos 1, menos 2 al rendo, así, y directamente vas a salvar muy mal. Entonces no tiras salvaguarda, entonces destroza. Así que fue lo primero que se jugó, Legión de Sangre. También porque en Neferata se tenía la regla esa de redesplegar, podías redesplegar como querías, ahora eso también lo limitaron. Y aquí también se metían los Blood Knights, una unidad de 10, que se ponían haciendo etéreos con el hechizo de Neferata. Neferata les daba etéreo y aparte te podías dar más uno a salvar incluso. O sea, no era un etéreo, pero podías mejorar la salvación. Ignorabas el perforar, básicamente. Ignorabas el perforar, pero te podías dar más uno a salvar. Y eso también lo cambiaron, de que ahora ya no te puedes dar ese más uno a salvar. Entonces evitas tener una unidad como los Blood Knights, que eran 30 heridas, salvando al 3 o al 2 si no te hacían un rugido. O te hacían una cosa parecida. Ahora, Legión de Sangre, para mí, si dividíamos entre tres tiers, tres categorías, para mí estaría en la B. A ver, si ponemos A, B, C, para mí estaría en la B.
Y bueno, aquí tenemos los rasgos y todo esto. Tiene cosas muy interesantes. Todo esto está muy bien. Y aquí el clock si lleváis un Vampire Lord Zombie Dragon, va a ser este el que llevéis. Si no, pues bueno, se puede variar un poco. El siguiente, Legión de la Noche. A pesar del nerfeo, fue un nerfeo indirecto lo que recibió. Más luego, bueno, la subida de puntos. Legión de la Noche. Legión de Sangre decíamos que era un tier B. Legión de la Noche sigue siendo un tier A. Para mí ahora mismo sigue siendo la mejor facción. Porque tiene varias cosas interesantes. Aquí lo primero, la heroica, que te permite hacer teleport. Y esto lo puedes hacer en cualquier turno. Es decir, al inicio de la fase de héroe, no es al inicio de tu fase de héroe. Entonces, en la fase rival puedes también teleportar a un héroe que tengas mal posicionado, lo quitas y lo pones en otro lado del mapa. Entonces, hace que sea muy difícil matar a tus héroes. Por lo menos sabes que prácticamente un vampiro, un héroe vampiro, es prácticamente imposible que lo maten. Salvo que cometas algún error, que no te quedes a distancia suficiente, cosas así. Pero se puedes hacer que tu general, por ejemplo, si llevas la táctica de que no te maten a un Andorian, por ejemplo, a un mago Andorian de estos, que no, aquí no lo vas a llevar porque Tía Sobra tiene otras también, pero si llevaras esa, directamente tu general lo vas a estar teleportando siempre fuera del rango y salvo que fuera a disparo no habría otra forma de matarlo, porque siempre voy a estar ahí, o bueno, una carga del rival que te baje a 9 o a 7 o algo así, que te cargue, si no, no hay otra forma de hacerlo. Así que esto es una de las cosas que hace que Soulblade, Legión de la Noche, sea tan bueno, este teleport. ¿Por qué? También hay otro motivo, no es que solo que tengas miniaturas que sean muy difíciles de matar y que vayas cambiando, sino que como tienes doble teleport, uno en tu turno y otro en el turno del rival, lo que puedes hacer también, que se está viendo por ahí, es el combo de teleportar a un mago, por ejemplo a Manfred, tiras un péndulo, que sabéis que el péndulo ahora hace un de 6 mortales al 2 más, puedes coger a varias unidades, con lo cual puedes hacer varios de 6 mortales, y aparte Manfred tiene su propia magia, que por una parte o bien puedes debuffar, si te hace falta una unidad enemiga, en plan, vamos a hacer que esa pegue poco, que tiene alcance 18, o si no el propio de Manfred, que hace mortales, y además hace mortales también, entre comillas, en área, afecta a varias unidades, como salta de varias unidades. Así que tenéis ahí una buena fuente de mortales. Otra cosa, que bueno, ahí también lo puedes hacer de otra forma, sería por ejemplo teleportar a un Vampire Lord, tirar también el péndulo, y en el siguiente, si tenéis un doble turno, por ejemplo, si vais segundos, podéis hacerlo así. Tiráis el péndulo y luego en el siguiente turno, ¿qué hacéis? Pues directamente podéis tirar una ventisca. Si tenéis a un enemigo ya a rango, se la podéis soltar. Porque como fue vuestro turno, no se movió. Si es el turno rival, teleportáis al Vampire Lord y ya está, listo. Esto también, permite pues, que se permite muchas alternativas. Luego también podéis hacerlo necesitáis hacer, por ejemplo, dominio mágico. ¿Queréis hacer dominio mágico? Mandáis un héroe lejos y ya está, tenéis dominio mágico hecho porque no os van a poder disipar. ¿Que el rival hace dominio mágico? Ponéis a vuestro Vampire Lord ahí dentro de rango, si es posible. Aquí ya el rival puede bloquear un poco más, tiene más posibilidades, pero teniendo 30 pulgadas de alcance y disipación, es relativamente fácil posicionarse. O por lo menos que algún héroe de ellos pues no pueda tirar su hechizo, tengan que tirar lo otro. Hay alternativas, hay cosas que se pueden hacer. Así que os digo, una acción heroica muy buena. Y es marca de la casa y es muy potente. Yo creo que de hecho, mucha gente pensábamos que esto era una de las cosas que iban a nerfear. Que esta de teleport solo se podía hacer en tu fase de héroe y no en cualquier fase. Pero al final en el Battle Scroll lo dejaron así. Luego, en bestia monstruosa y tal, bueno, ahí no está, o sea, está bien. Pero bueno, sobre todo diría que lo más importante está aquí. Vale, ¿qué más? Bueno, los rasgos de todo esto tienen cosas buenas, sobre todo el de... Parece una tontería, pero esto de ronda 1, tener +1 a salvar y +1 a salvaguarda, es mejor de lo que era en el libro anterior. En el libro anterior, yo creo que la salvaguarda adicional no lo tenían, solo tenían el +1 a salvar. Y bueno, los zombies ya ni siquiera salvaban al 7, ahora salvan al 6, con este +1 ya te pones al 5. Que tiene uno al rend, puedes incluso darle un punto de mando y en vez de salvar al 5, salvan al 5 restando 1 al perforar. Si el rival va con -1, salvarías igualmente al 5, luego con salvaguarda de 5. Esto te da mucho más aguante de lo que parece para ese turno 1, sobre todo teniendo en cuenta de que el Legión de la Noche muchas veces utiliza, bueno, el Soulblade en general lo puede utilizar, lo que es el Andorian Acólites, lo que es
lo que es el batallón, entonces ya tienes ahí más drop, ya vas ahí a 3-4 drops. Entonces con esto ya lo que estás haciendo es que si el rival pues te cede la iniciativa, te tiras hacia adelante, lo que sea, tener más aguante en este primer turno. Así que no es nada malo. De todos modos, también tenéis aquí otros pues que podéis utilizar para que disputar objetivos que valgan por más miniaturas, aunque normalmente no hay problemas a la hora de puntuar. O si no, podéis coger incluso lo que es el de repetir magia, todo lo que sea. Y aquí el Morbes Claw, que es la que más se utiliza. No digo que no se puedan utilizar otros, pero esto es lo que más se utiliza. Y porque bueno, este por ejemplo en otros momentos podría ser bueno, pero el Morbes Claw te da más 2 a los lanzamientos de magia, con lo cual todavía bufas más. Y aparte, la miniatura que lo vas a utilizar normalmente es la que teleportas, el Vampirelor o así. En todo lo tanto, tienes ese más 2 a los lanzamientos de magia en área, no vas a mover esa miniatura y por lo tanto te va muy bien. Funciona muy bien con el tema del teleport. Así que os digo, legión ahora mismo muy recomendable Tierra. Virkos. Yo diría que es un tier B. Quizás es la que más palo ha recibido en el tema de las subidas de puntos, porque tuve una subida muy grande de puntos de casi todo, y es el motivo de que se haya ido. A lo mejor en un B, yo estoy pensando que es B. Podríamos ponerlo en C también, BC por ahí. Porque las dos anteriores son las dos mejores con diferencia ahora mismo. Y yo creo que aquí el problema que tiene Virkos fue la subida de puntos, que le subió todo. Todo subió muchísimo. Con Virkos igualmente puedes hacer un juego parecido a Legión de la Noche, pero peor. En el sentido de que puedes llevar prácticamente la misma lista que en Legión de la Noche, pero, por ejemplo, ya no tienes... Manfred, por ejemplo, ya no lo puedes tener. Tienes que sustituirlo por otras cosas que lo puedes hacer sin ningún problema. No tienes esos teleports que te dan ahí pues, bastante juego. Y en Legión de la Noche tienes un poco menos de control en ese sentido. Tienes otra cosa, que aquí puedes invocar, por ejemplo, 10 lobos una vez por batalla, que está muy bien. Son heridas extra que tienes ahí en el mapa. Y, o sea, en lista, pues para puntuar en el mapa, movimientos, etcétera. Así que está bastante bien. Igualmente las unidades, la subida de puntos de las unidades tampoco es que haya sido la muerte, porque como decía, en Legión de la Noche puede llevar una lista muy parecida a la Legión Virkos, o sea, a Virkos, a la dinastía, y por lo tanto puedes seguir jugando. ¿Qué sucede? Que la dinastía Virkos normalmente se jugaba pues con muchos zombies, y eso ya no es tan viable como antes. Ya no te compensa tanto llevar toda esa maraña de zombies que se llevaban antes. Son unidades de 60 zombies, por ejemplo, no rinden tanto como antes por las subidas de puntos, y a lo mejor en vez de hacer eso, pues llevas otras cosas. De todos modos, sigue funcionando, que ahora se ve bastante menos. Y bueno, ya desde hace un tiempo se ve menos. También porque tienes que jugar, bueno, mucha gente lo jugaba de forma muy extrema. Castellai siempre ha tenido un gran problema. Para mí, Castellai sería, dentro de las legiones, sería C, un tier C. Porque, por una parte, Castellai está muy enfocada en el tema de vampiros, no tanto en invocables. Y Soulblight, la regla de invocables más las tácticas, son muy buenas. Por lo tanto, puedes hacer una lista híbrida de Castellai, pero si pensamos en un Castellai puro, tirado casi todo por vampiros, Vampiro Zombie Dragon, Blood Knights y cosas así, no funciona tan bien. Entonces, porque pierdes tácticas, pierdes muchas cosas que son muy interesantes, las resurrecciones, unidades que vas a resucitar, a ponerse en campo rival, todas estas cosas se pierden o por lo menos se reduce la cantidad de ellas que vas a tener. Por lo tanto, creo que ahí pierde bastante. De todos modos, se pueden hacer buenas partidas, se pueden hacer listas competitivas, competitivas me refiero, que den guerra, que dices tú, pues yo a mucha gente le gano con estas listas de Castellai. Claro, si es que no quiere decir que vayas a perder las partidas, pero me refiero que Castellai, si lo jugaras a nivel de torneo, jugar GTs, todo eso, tiene muy difícil hacerse ya los 5-0. 4-1 seguramente podría hacer, pero 5-0 tendría muchas dificultades. Porque faltan cosas que las dos primeras legiones que vimos, incluso Virkos también, las suelen tener. Podéis hacer una lista Castellai como las anteriores, sin llevar todo vampiro. Sí, puedes hacer una lista Virkos, prácticamente Virkos o Legión de la Noche dentro de Castellai. Lo puedes hacer, pero realmente estás perdiendo las ventajas que te da aquí esta legión. Entonces, lo que me refiero es que si quieres utilizar todo lo que te da aquí, de mejorar el daño, ataques, todo esto, incluso también esto de para hacer mortales, bueno, a mí no me parece tan buena esta heroica, pero bueno, si quieres aprovechar todo esto, sobre todo esto de aquí, realmente no lo aprovechas bien si no llevas las unidades. Así que bueno, creo que se entiende lo que digo.
Y bueno, esto está muy bien, por cierto. La bestia monstruosa, este más uno herir, está muy bien. Pues si tienes lo que es el más uno impactar luego con la habilidad de mando, tienes más uno impactar herir. Esto muy bueno. Yo personalmente lo probé con Border Eye y Border Eye, pues a 3 es 2 y a 2 es 2 los ataques. Al cargar, bueno, si así tienes un Warfrost o así, para mejorar, por ejemplo, el perforar, bueno, depende. Depende de las tiradas. Una vez mejoré el perforar, pues lo que son las garras con -3 y luego tenía otros también, o tengo otro caso que pasé de impactar a 4 pues a unos o a 2. Entonces a 2-2 ya gracias a la monstruosa. Así que está bastante bien, puedes bufar y puedes hacer eso, miniaturas muy, muy pegonas. No, bueno, en rasgos aquí ya no nos vamos a parar en artefactos tampoco. A Vengori, yo creo que otro también que está en tier C. También lo probé y los monstruos están muy bien. Los monstruos ahora mismo, después de las bajadas de puntos que tuvieron, de 240 y 260, ya podemos decir que empiezan a ser jugables. Es decir, puedes hacer una lista Vengori y hacer un papel bastante decente. Pero aún así, se quedan atrás también. Yo cuando lo jugué algo así como un Vengorian Lord, Laucabai y cuatro bichos grandes. Y luego creo que tenía una dos de lobos y un nigromante, algo así. Pero sobre todo, hice una lista muy a Vengori. Yo ahí al final eché en falta tener otras unidades también invocables, aparte de lobos, tener otras cosas, porque los lobos los tuve que utilizar también pues para pantallar, tal. Y los monstruos, como salvan a 4, pues terminaban cayendo. Por mucho que se podían hacer ahí cosas con los Vengorian y tal, es una peana bastante grande, no es fácil ponerte ahí a 3 pulgadas porque el rival te carga por el otro lado, tal. Y no es fácil meter ese -1 a impactar, -1 a perforar y todas estas cosas. Así que bueno, ya os digo, se pueden hacer cosas, pero creo que está un poco por detrás de lo que sean anteriores. Está muy bien el tema de poder, si matas una unidad, te curas y todo esto, pero es que lo que es el dragón zombie o terror haste, estos ataques que impactan al 4, hace que sea muy difícil de evaluar. Dices, venga, pues mataré a esta unidad. Y hay veces que la matas, la destruyes, pues de repente te salen ahí, yo sé, con el terror haste, 12 mortales, pues sería un 2-6 al impactar. Pero luego te salen, 2 3, el siguiente metes un 3 y dices, bueno, metí un ataque. El rival te lo salva y te quedas ahí casi sin daño. Entonces es muy variable. Sí que es el problema que le veo a los bichos grandes, que es un daño muy variable. En otros casos, que tienes otras unidades, por ejemplo, aquí en los anteriores, si tienes unos Blood Knights, por ejemplo, los Blood Knights, aunque no los mejores, pues dices, bueno, están ahí, salvan a 3, son 15 heridas. Bueno, le doy un defensa total y ya me olvido. No hace falta que le des un ataque total, por ejemplo. O yo que sé, si tienes un Virkos o así, un Virkos o lo que sea, pues tienes varias unidades ahí en combate. Pero dices, bueno, los zombies me da igual que le peguen. Pues total, los zombies no. O sea, aunque le hagan daño, pues están para lo que están. Entonces, solo tienes que centrarte en una unidad. Y aquí tienes que centrarte en varias unidades, porque tienes varios bichos grandes. Y no es tan fácil de llevar. Peanas de 130, yo creo que es un poco el problema que tiene. Y bueno, esto sería lo que sería la tier list o el ranking que veo de lo que son estas facciones. Por lo menos en mi forma de verlo, por la experiencia y porque también lo que se ve por ahí, yo creo que es el ranking que quedaría. Luego, grandes estrategias y tácticas, que es uno de los grandes problemas que hay, que tiene este libro para estar equilibrado dentro del meta, por así decirlo. Tiene aquí tiene dos grandes estrategias que son buenas. La de revivir 3 unidades es muy buena. Y luego la de coger las tumbas. Yo creo que son las dos así más interesantes. Esta, la de reemplazar 3 unidades. Pensad que hay bastantes probabilidades, bastantes tiradas que se suelen hacer. Es fácil que en ronda 2 es muy fácil que ya tengamos alguna unidad muerta. Y de hecho podemos conseguirlo incluso en ronda 1. Pero eso ya depende del rival. Si nos cede la iniciativa, podemos adelantar mucho una unidad, intentar que nos la maten. Depende contra que vayamos, se puede hacer. Pero creo que aún así es arriesgada. Tienes también la de las tumbas, de tener lo que es controlar más tumbas que el rival. Creo que es relativamente fácil porque normalmente Soulblight es un ejército que mientras el rival va perdiendo unidades o va perdiendo fuerza, Soulblight la va resucitando, va teniendo siempre unidades en mesa. Depende cómo juegues, a lo mejor sí que puedes ir perdiendo unidades, pero luego vas reviviendo, vas teniendo cosas encima de mesas de nuevo. Con lo cual es muy fácil robar objetivos al rival, tener ahí un poco de control. Con lo cual creo que coger tumbas no es tan difícil. Tiene que tener también un poco de suerte con el tema a la hora
de volver a resucitar, pero creo que es relativamente fácil. Las dos, yo creo que son las dos así más fácil que se pueden hacer. Y luego tenemos aquí las tácticas. Las tácticas son muy problemáticas porque son tácticas que te puedes hacer listas muy pensadas para hacerlas. Es decir, te puedes hacer una lista en la que puedes hacer las tácticas genéricas, algunas de ellas con relativa facilidad. Por ejemplo, la de los bordes que estamos viendo ahora, pues listas que llevan los Fellbats, los vampiros, los murciélagos gigantes. ¿Por qué se llevan? Porque son unidades que por encima son invocables, que antes no lo eran. Entonces ahora son invocables y son relativamente baratos, son 90 puntos. Dices, bueno, no es una unidad tampoco así muy buena y tal, no, pero te vale para hacer esa táctica. Por ejemplo, metes 2 en los bordes, o sea, mueven 14, puedes correr, en turno 1 ya los puedes tener incluso fuera de tu territorio a 6 del rival. Que no te la quieres jugar en la primera por el tema de correr, escenografía, etcétera. En ronda 2 ya lo tienes hecho. Tienes eso, más una unidad que metas en tu borde hacia atrás y ya la tienes hecha. Entonces es muy fácil hacer eso, es relativamente fácil hacer esa táctica. ¿Que te matan una de esas unidades? No pasa nada. Tienes los Direwolves que pueden apilar 6. Si el rival tiene alguna unidad por ahí, puedes mover, incluso apilar. Que el rival no tiene unidades ahí. Bueno, los lobos mueven 10 de base, pagas un punto de mando, mueves 16. Tienes una movilidad bastante buena. Entonces tienes unidades para poder hacerlas fácil. También, bueno, podrías tener unos Black Knights. También. Los lobos, en este caso, funcionan distinto. Luego hablaremos de estas unidades. Entonces el problema que tienes es eso, que las tácticas genéricas las puedes hacer. Si tienes, por ejemplo, un Legión de la Noche o un Legión de la Sangre, normalmente vas a llevar Mortarka. Y en Virkos, pues a lo mejor llevas a Radukar. En Castelai, ¿a quién vas a llevar? A Bordrai. Entonces en casi todos tienes ahí miniaturas que puedes meter para intentar hacer pues vorágine, cargar con esa unidad y cargar con otra de línea. Líneas vas a tener bastantes también. Puedes llevar listas donde solo lleves héroes y líneas. Y de hecho es relativamente habitual que, si no casi, no todo, pero a lo mejor no todo, pero casi todo que va a ser líneas. Con lo cual los enemigos también cojan el tema de eliminar a todas las líneas del enemigo, pues van a tener ahí un poco problema. Así que digo, eso las tácticas genéricas. E incluso anarquía mágica, por ejemplo, matar con un hechizo permanente. Si llevas una ventisca lo puedes hacer. Y de hecho ventisca lo vas a llevar en Legión de la Noche seguro. En Virkos también es bastante fácil que lo lleves. Luego, en Legión de Sangre, si llevas una lista ofensiva, a lo mejor en vez de ventisca, que a lo mejor puedes llevar ventisca y Oarfrost. Pero Oarfrost lo vas a querer llevar. Y Oarfrost también lo puedes llevar en Legión de la Noche. Lo vimos de hecho en una lista hace no mucho, que llevaba Oarfrost. ¿Y por qué lo llevaba? Lo llevaban en el vampiro, porque el vampiro lo teleportaba. En vez de hacer como lo que hicimos antes del péndulo, lo que hacía era teleportar al vampiro para ponerse a rango y tirar Oarfrost a su Vampirelon Zombie Dragon para mejorarlo. Entonces ya os digo, tiene mucha versatilidad. Luego aquí tenemos tácticas. Coger una unidad invocable a más de 3 del enemigo y completa la táctica si esa unidad es destruida ese turno. Lo que decíamos antes, tengo unos murciélagos gigantes, los estampo contra el rival, contra una unidad fuerte, me los mata, táctica hecha. Aquí, que me han dejado una unidad de zombies ahí casi destruida, me sobrevivieron un par de ellos, gasté un punto de mando porque luego sabía que iba yo. Y ahora, pues nada, me quedaron ahí un zombie, lo lanzo contra el rival y me lo mata. Otra táctica hecha. Es decir, tienes muchas posibilidades de hacer esta táctica. Luego completa esta táctica si hay alguna herida asignada a tu general o dos vampiros distintos son curados con la habilidad de curar. O sea, se curan 2 heridas, se curan utilizando la habilidad del hambre. Pues 2 vampiros curándose. También en Castelai quizás le es más fácil porque tiene más vampiros y tal, pero es relativamente fácil hacerlo también. Que tu general se cure 2 heridas si es un vampiro en Zombie Dragon es una táctica también que es muy fácil de hacer. Así como te asignen heridas por lo que sea, con el hambre es muy fácil que te cures. Luego, porque bueno, también no todas las listas obviamente pueden hacerlo, no todo el mundo lleva vampiros para hacerlo. Luego, de Grasping Dead, una unidad invocable que esté a 3 pulgadas de unidad enemiga y completa tácticas si al final del turno te sigue estando a 3 del enemigo. Otra que es muy fácil, y de hecho, a ver dónde está. Aquí está, esta otra. La de Endless Nightmare escoge una unidad de Soulblight invocable que está en el campo de batalla y completa táctica si 6 o más miniaturas muertas se vuelven ese turno. Vale, estas dos tácticas ahora mismo son prácticamente automáticas con una unidad en el juego que se llama los esqueletos, los Death Rattle Skeletons estos, Warriors. La unidad de esqueletos ahora mismo es una unidad top
que no han tocado en el Battle Scroll. Yo creo que es por desconocimiento. Se han centrado mucho en el tema de zombies, por ejemplo, porque había muchas quejas de que los zombies que hacían muchas mortales. Pero realmente los esqueletos es una unidad que está sumamente rota. Podríamos hablar luego de ellos, pero ya nos vamos a adelantar y vamos a hablarlo aquí. ¿Por qué los esqueletos están rotos? Primero, te puedes hacer una unidad de 300 puntos, 330 puntos, que son 30 heridas. 30 heridas que salvan al 5. Y son sumamente buenos. Tienen un ataque y tienen más uno al Ren. Si tal, le puedes dar un ataque adicional con Vampire Lord. Pueden pegar en fase de héroe con la danza macabra de Vangel. Puedes tirarle Warfrost para que tengan perforado o impacten mejor. Realmente da igual. Los esqueletos como si no tuvieran ataques. Lo importante de los esqueletos es que tienen la habilidad de que al inicio de la fase de combate tires tantos dados como esqueletos te falten en la unidad. Y al 4 más vuelven. Y esto lo hacen no en tu turno, sino en cada turno, al inicio de cada fase de combate. Con lo cual, si has matado 20 esqueletos en un turno y dices, bueno, ahora en el siguiente estamos en combate, le voy a volver a pegar. De esos 20 esqueletos que has matado, 10, ya no sé cuántos dije. Si has matado 20 esqueletos, de media van a volver 10. Si es el turno rival, es que van a volver más. Que en su turno van a volver 3, si está cerca de una tumba, 4. Y luego tirará pues 16 dados, 8 más. Con lo cual, una media de 12 que van a volver ahí. Matas unos cuantos, dices, bueno, pues en el siguiente turno ahora ya están bastante mermados. Le han quedado 10 miniaturas de nuevo. Si no tienes disparo, pues tienes que esperar a la fase de combate. Fase de combate. De nuevo, ¿cuántas miniaturas me quedan? 10. Pues tiro 20 dados, otros 10 más que vuelven. Y estás así. Necesitas hacer muchísimo daño en un turno para eliminarlos. Y si no los eliminas, si no tienes luego forma de hacerle daño antes de la fase de combate, van a devolver un montón de ellos y estás así todo el rato. Con lo cual es una unidad que es muy buena, aguantando. Y aparte esto de estas de aquí, te da dos tácticas. La de estar trabado y seguir trabado al final del turno, que es muy fácil, que esto también lo puedes hacer con una de lobos, por ejemplo. Los lobos son 20 días salvando 5, muchas veces lo puedes hacer. Pero ya os digo, con los esqueletos es muy fácil. Y esta la de devolver miniaturas, 6 miniaturas. Dices, bueno, decíamos que a lo mejor pues meter un Sagrado de Mortis al lado para que devuelva alguna miniatura más. Puedes hacerlo ya en la fase de héroe. Eso, 4 miniaturas más algo más. Bueno, realmente lo haces con los esqueletos porque simplemente tienes que devolver miniaturas. Entonces, lo que haces es que cuando te maten no sé cuántas miniaturas, dices, me mataron 20 miniaturas. Bueno, pues 4 ya las revives en fase de héroe y el resto lo vas a revivir en combate. Con lo cual, al tener 4 ya de 6 revividas, es muy fácil. Con lo cual, está muy bien. Tienes esta también, que es la de controlar un objetivo, controlar 2 o más objetivos completamente fuera de tu territorio y cada uno disputado por una unidad invocable. Lo único que tiene que ser completamente fuera del objetivo de tu territorio, pero también se puede hacer en ciertos momentos en los que, por ejemplo, en el turno anterior te ha salido una invocación de lo que sea y la tienes pegada ahí al punto rival. Dices, ahora en mi turno me meto dentro, me meto dentro, ya tengo el objetivo. Y luego tienes otra unidad con la que vas a llegar, no sé, imagina la de 30 esqueletos y llegas a la zona del rival. Si lo coges, pues ya dices, ya tengo los dos hechos, ya sabes que lo vas a hacer. Entonces también es fácil de hacer. Como veis, las tácticas se pueden hacer, pero ya visteis antes que lo que os decía, si juegas una lista pura de Castellai, pura de Avengori, estas tácticas es que ni las hueles. Tienes la del vampiro, la de curarse, sí. Tienes, por ejemplo, la de esto. Elige un héroe enemigo en campo de batalla, completas, si matas a héroe con ataques hechos por un vampiro lord, vale, un héroe vampiro, vale, lo puedes hacer. Son tácticas que se pueden hacer, pero tienen ciertos requerimientos. Esto, por ejemplo, en Castellai lo podéis hacer si llevas un Vampirelon Zombie Dragon o a Bordrai. En Avengori lo puedes hacer pues con un Vengorian Lord. Y ahí ya con Laucabai. Ahí ya cuidado que te la juegas. Ahí, no sé, tuve mala suerte siempre con los dados con esas dos unidades. Pero te la juegas. Tienes que ya ir contra héroes pequeños, pero se puede hacer. Lo que pasa es que tienes que ver en el momento. Sin embargo, estas otras se hacen mucho más fáciles. Así que yo creo que el problema de Soulblight, aparte de estar aquí, las tácticas las puedes ir haciendo y prácticamente no dependes del rival. De hecho, es difícil que el rival te deniegue algunas tácticas que ves aquí, porque algunas ni siquiera lo puede evitar. La facilidad de eso para hacer las tácticas y sin tener que estar matando, porque otros ejércitos, a ver, que esto puedes decir, es muy lore, porque realmente estás haciendo cosas que hace tu ejército.
Y entre comillas deberían ser todos así. Todos los ejércitos deberían tener unas tácticas de este estilo. Pero aquí, por ejemplo, en vez de ser 6, pues a lo mejor te sabiendo los esqueletos o lo pones con, no sé, con ciertas habilidades para que no puedes hacerlo con el tema de los esqueletos. Si le quitas eso, pues ahí ya limitas bastante. O si no, poner más miniaturas. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer. Esto también lo de tener una unidad ahí trabada, esto es que lo vas a hacer. Es decir, ahí tienes unidades con que lo puedes hacer. Pero sin embargo eso, hay dos legiones que no se benefician casi nada. Y bueno, no me lío más, que si no, ya creo que ya está bastante claro ahí el punto de vista. Y bueno, y lo digo también como jugador de Soulblight, ¿eh? Entonces esto no lo digo como un lloro, siendo un jugador que juega a otro ejército, que a veces lo que dice, bueno, es que como juega a otro ejército, pues lo dice en contra. No, tengo Soulblight, de hecho es el ejército del que más miniaturas tengo. Pero creo que eso deberían tocar. Y vamos con War Scrolls, que lo vamos a pasar un poco por encima, no vamos a comentar ahí todas las reglas, sino vamos a hablar de un poco más cómo están esas miniaturas dentro del meta, cómo se juega. Nagas, a pesar de la bajada a 900 puntos, se ven algunas listas y vamos a decir que es interesante, se puede jugar, o sea, es jugable, pero yo creo que aún así no es lo suficientemente competitivo como para decir que es un top tier o que es un fijo en las listas, porque por una parte no es fijo en las listas y por otra parte creo que hay cosas bastante mejores. Pero hay que decir que ahora mismo es jugable. Lo puedes meter en una lista, puedes hacerte una lista con Nagas y funcionar. Lo bueno, como decíamos antes, tienes unas tácticas bastante buenas, tienes que hacer una lista pensando en cómo vas a plantear las tácticas para hacerlas. Y yo creo que es jugable. Además tienes la gran estrategia de resucitar y todo eso. Bueno, la resucitar no sé si te pide... Bueno, no me fijé si te pide que sea con... ¿Dónde estaba? Aquí. No, aquí te dice que devolver unidades. O sea, si coges aquí que la estrategia de devolver 3 unidades al campo de batalla, lo puedes hacer con Nagas. Así que bueno, lo dicho, Nagas es jugable, pero aún así son 900 puntos, te limita bastante lo que es en la lista y tienes que jugar bastante bien ahí protegiéndolo. Contra algunos pairings lo vas a pasar muy mal porque te pueden tumbar a Nagas. Y con otros, pues bueno, lo vas a tener más fácil porque fastidia bastante el tema de la magia y tal. Yo creo que ahora mismo es jugable, pero aún así, no sé, ya que es un tier A, un tier B. Quizás un tier B para mí. Hay gente que lo jugaría y seguramente sacaría mucho rendimiento y diría que es un tier A. Pero no, para mí no lo es. Y bueno, y mucho menos un tier S. Manfred tuvo subida de puntos. No sé si fueron 20-30 puntos que le subieron. Está en 410. Igualmente, es una miniatura que sigue funcionando, sigue siendo muy buena. ¿Puedes jugar una lista sin él? Sí, puedes jugarla. Pero aún así, el tema de la contracarga que tiene, en vez de... o sea, que puedes cargar al rival, al cargar tú pegas primero. Creo que está bastante bien. De hecho, dentro de tu propio ejército hay muchas veces que se lleva una unidad de Grey Ward. Si lo haces bien, aunque es difícil ahí hacer el combo, pero si tienes una Grey Ward que consigue cargar, con Manfred, si cargas también, pegas primero, consigues hacer alguna herida, das un ataque adicional. Bueno, puedes sacar un poco por ahí, un poco de petróleo, pero es difícil. De todos modos, yo creo que esta unidad está muy bien. Es decir, Manfred ahora mismo está muy bien. Si vas contra unidades que no pegan demasiado, con el tema de la curación, es prácticamente inmortal. Y si el rival se despista y una unidad se la debufas y de repente pues le quitas ataques, le quitas daño, lo que sea, pues lo que va a pasar es que Manfred va a recibir poco daño y él va a ir haciendo daño y por lo tanto vas aguantando más. Así que yo creo que está bastante bien. Así que bueno, me parece interesante. Lo que sí, sabéis que los Mortarcas tienen que ir cada uno dentro de su legión. Yo lo sigo viendo bueno, por lo que os decía antes, al tener 2 hechizos también vale para hacerle como que decíamos de teleportar, tirar lo que es el péndulo y tirar su propio hechizo o incluso el de buffar. Neferata, o sea, para mí sigue siendo un tier A, un tier S, o sea, sigue siendo de lo mejor. Neferata me parece bastante buena. Lo que pasa es que Legión de Sangre ya decimos que ahora se está jugando bastante menos. Aquí el hechizo, el Dark Mist, recordad que ahora ignora modificadores positivos y negativos. Aquí solo pone negativos, pero ahora es positivos y negativos, con lo cual aquí ya perdió bastante. El tema de redesplegar, aquí lo de redesplegar, antes te permitía redesplegar dentro de tu territorio, ahora te dice dentro de tu territorio, pero con las limitaciones de A9 del rival y todo eso. Entonces, son 2 nerfeos que tuvo, más creo que también le subieron un poco los puntos. Entonces, bueno, Neferata ya no es tan buena como antes, pero aún así este hechizo sigue siendo muy bueno. Problema, andas con los dados primales, tienes que jugar un poco con ello. Si claro, posiblemente vayas a tener batallón,
Entonces, bueno, puedes jugar un poco por ahí. Creo que sigue siendo buena y se le puede sacar mucho rendimiento. En los ataques, a ver, no es ahí una diosa pegando, pero tampoco pega mal del todo. Tiene a 3 estreses, 2 estreses. Y bueno, si consigues darte más una impactar, pues mucho mejor. Yo creo que está bastante bien. Y aparte puedes hacerlo que el rival no se dé wards, si es que los tiene. Bueno, yo creo que sigue siendo jugable. O por lo menos dentro de su legión. Bordrai. A ver, Bordrai, yo creo que nunca he llegado a hacer tanto daño con un héroe como con Bordrai. Porque Bordrai con Overfrost, con más uno impactar herir, pegando primero por la magia. Creo que al final se pueden juntar ahí una serie de circunstancias de que sea una de las miniaturas que más daño haga. Y con el que se cura 6 heridas, también puede dar mucho juego en ciertos momentos. De que el rival se despista, pero tienes el hechizo de pegar primero. Entonces, ojo, que te carga el rival, dices, es que te van a matar. De repente, te acabas de curar, porque pegaste primero, es fácil que hagas las 6 heridas. Pegas primero, el rival le vas a meter una buena leche y aparte pues te acabas de curar. A lo mejor ya el rival ya no mata tanto. Y si no te mata, luego a lo mejor te toques tu turno y también vas a ir primero, vas a pegar, no sé qué. Y Bordrai está ahí haciendo mucho daño y sin morir. Esto no quiere decir que luego pues te venga alguien a disparo o te haga alguien que te haga mortales y te lo destroce y ahí se te van 400 y pico puntos al traste. Pero es una miniatura, es muy buena, sobre todo dentro de su legión. Fuera de su legión no la vas a utilizar por el tema de que tienes aquí esta regla de Castellai, que es interesante, la vas a tener ahí. Y fuera, como no se beneficia de otras cosas, pues normalmente no lo llevas. Es muy buena miniatura, el problema es que pertenece a Castellai, que Castellai no es tan bueno dentro del libro. Laucabai. Bueno, está aquí. Laucabai con el Vengorian Lord. Laucabai es un poco mejor en la pegada, tiene aquí 5 ataques y es con -2. Tiene los hechizos y todo. Está todo muy pensado para Vengori, junto con el Vengorian Lord. Y normalmente no los ves fuera. Porque dices tú, bueno, pues a lo mejor la puedes llevar porque es una heroína, lleva pues por el perfil que tiene y tal. Tampoco me fiaría los ataques que tiene, porque no son muchos. Si te vas a dar un +1 impactar, pues dices, bueno, con +1 impactar, pues bueno, ya vas a 2 estreses, -2, 2 estreses, -2 daño 3. Puedes sacar algo de daño, pero también son pocos ataques, es fácil que también tengas un poco de mala mano y se te vaya al traste. Son 11 heridas, vale, tiene restas 1 al preferal del rival. A ver, está bien. La podéis jugar, esa es jugable fuera de Vengori, pero yo la jugaría en Vengori. Creo que es donde más destaca, donde mejor rendimiento le puedes dar. Y el Vengorian Lord lo mismo. De hecho, el Vengorian Lord es muy a Vengori. Esto que para dar solo a un monstruo a Vengori. Desde aquí otro para el monstruo para que se cure. Porque, sobre todo porque aquí, aunque no te dice a Vengori, realmente normalmente no llevas monstruos fuera de Vengori, por lo cual esto solo vas a dar a una Vengori. Así que yo creo que están muy pensados para Vengori. Radukar, héroe para Virko. Bueno, este es el que va. Es el de Cursed City, ese no se juega. La bestia. Eso es buen héroe. De hecho, si jugáis partidas a pocos puntos, a 1000 puntos o así, es un dios. No termina de morir. El -1 impactar y herir. O sea, el -1 a ser impactado y herir es muy bueno. Da un ataque adicional ahí, yo que sé, en área, ni a Virkos. Que bueno, dices, bueno, Virkos normalmente no. Si llevas igual bien, pero para los zombies, esqueletos, tampoco te rinde tanto. Pero bueno, ese ataque ya no es tanto por el ataque ese adicional que vas a dar, que con los zombies o esqueletos, pues bueno, algo más de ahí de pegada, junto con Vampire Lord ya hay un poco otro ataque más, pues ahí meter pues, 2 ataques adicionales, y de bueno, no está mal, pero tienes que combinarlo con otra cosa. Radukar lo bueno que tiene es que tiene bastante aguante, si consigues colar algún sitio, vamos a contra una unidad que no te vayan a pegar tampoco excesivamente bien, ya que salvas a 4 o al menos un impacto de herir, y si el rival pues no tiene disparo, porque en disparo te puede hacer bastante daño. Recordad que aquí es, bueno, no sé dónde está, lo de correr. Aquí pone por ataques. Esto es tanto a disparo como en combate. El problema es que te pueden hacer lo típico de a disparo, te hacen algo de daño, luego te hacen una carga que te hace mortales o así, o una embestida, porque recordad que no es monstruo, te hacen un pisotón y te lo mataron, o con magia. Entonces tened mucho cuidado con esas cosas, porque tienes solo menos un impacto de herir, pero luego te entran otras cosas. Aún así, ya os digo, en cuanto hace el daño, que está bastante bien con este -2 que le pusieron aquí, hace mortales también al 6, entonces es fácil que se cure. Por lo tanto, es una unidad que es bastante buena.
creo que es bastante buena. Y Vía Volga, que es un anti-monstruo, pero realmente no se juega. El tema de que se vea contra monstruos ya limita bastante. Es también Virkos, por lo tanto va muy encajonado y no se usa. Veladama. Veladama es un héroe que es bueno, es un mago bueno, pero tampoco tiene demasiado sitio dentro de las listas que se suelen hacer. A ver, a la hora de bufar, claro, que los 6 hagan ataques adicionales y tal, pues te renta con eso, con algunas unidades que peguen bien. Unos Black Knights, pero bueno, Black Knights no pegan bien. Una Grey Ward es lo que se beneficia. Si si lo combinas con unos Blood Knights, pero vas a meter unos Blood Knights así dentro de Virkos, no pega mucho. Se puede hacer, pero no pega mucho. Te vas a utilizar otras herramientas. Entonces realmente creo que no va demasiado bien. ¿Lo puedes llevar fuera de Virkos? Sí. Pero realmente, tienes el más uno aquí, pero puedes tener ahí si tuvieras unos lobos que fueran Virkos para pasar heridas bien, pero está fuera de Virkos ya no puedes pasar heridas. Yo creo que se queda un poco corto ahí. Dentro de Virkos no luce bien y fuera de Virkos, dentro de Virkos luce bastante bien, pero los buffos no van tan bien, a pesar de que por lo menos la magia, pues la magia este más uno, este de aquí, no va tan bien, entonces creo que está un poco ahí limitado. Si fuera más barata, que dirás tú, bueno, pues que es un mago de nivel 2 con más uno lanzamiento, se lo pone más barato, es demasiado roto, pues sí, pero así, sin ser más barata, pues no se ve, se llevan otras cosas que son más interesantes. Kozlov cuando se jugaban las listas de zombies. Pasarías a los zombies de forma muy fácil. También hay un pequeño nerfeo ahí con el tema de los bodyguard, que ahora los zombies ya no podían tirar a las guard y todo esto. Así que bueno, podemos decir que Kozlov pasó de ser bastante bueno a que ahora a lo mejor ya no se ve tanto porque las listas de zombies ya no son tan viables. Hubo listas de zombies que subieron casi 250 puntos o 300 puntos, algo así. Entonces, bueno, creo que Kozlov también se quedó bastante peor de lo que estaba. Torgilius también tuvo una subida importante de puntos. No me acuerdo en cuánto empezó, 135 puntos o algo así. Pero la mejora del nuevo Cuidado Señor hizo que subiera de puntos. Y ahora lo volvieron a subir de puntos, está en 180 puntos. Los 180 puntos, que es una miniatura que si el enemigo tiene algo de disparo que te lo pueda poner a rango, te lo va a matar fácil. Porque aunque tenga menos 1 a impactar, son 6 heridas salvando al 6. Entonces es fácil de matarlo. Y el Cuidado Señor lo que hace es que sea invulnerable. O sea, básicamente Torgilius se lleva por la salvaguarda de 5. Con la mejora de Cuidado Señor, que no puedes disparar a menos de 12. Perdón, a más de 12 no le puedes disparar. Mejoró. Entonces ahora lo nerfearon, pero en puntos. Así que creo que es un poco menos útil por la subida de puntos, son 180 puntos. Y porque es bastante fácil de matar. O relativamente fácil. Así dentro de Virkos, si jugáis un poco en las distancias, es difícil que os lo coja. De todos modos, creo que ahora mismo es algo peor. Con la subida de puntos ya no es tan bueno como lo era antes. Bloodborne no se juega. El Captain Halgrim no se juega. Valskir no se juega. Korsagi tampoco se juega. Lady Anika y Kriza son dos miniaturas que a veces se utilizan un poco para completar listas y así, pero tampoco son especialmente buenos. Creo que tanto uno como otro. Vemos aquí que a Kriza, que es invocable, puedes volver a sacarlo y tal, pero no es una miniatura. Las reglas que tiene no son nada interesantes, así que yo diría que no, que tampoco es interesante, no se juega. Vampire Lord Zombie Dragon. Lo dicho, esta miniatura ya la hemos visto en listas de sangre, Legión de Sangre, con el etéreo, que va muy bien. 16 heridas salvando a 3, curándose 6 cada vez que combate. Está muy bien y pega bastante bien, sobre todo si lo podemos bufar un poco. Y bueno, también se puede ver en Castelai. En Castelai ya no es tan habitual. Bueno, vamos a decir que en Castelai puedes meter un Vampire Lord Zombie Dragon o al propio Bordereye. Pues está ahí según quieras equipar o quieras llevarlo de Bordereye. Pero llevar los dos ya es más raro, porque son casi 900, sin el casi, son 900 y algo puntos. Entonces ya no es tan habitual. En Legión de Sangre es muy bueno. Y en Legión de la Noche ya lo hemos visto, utilizando como el combo que os decía. El vampiro, Vampire Lord con Warfrost, para poder teleportarlo, darle Lower Frost al Vampire Lord Zombie Dragon y luego utilizarlo. Y en Legión de Sangre, que os decíamos, quitar wards, hace que el rival pague puntos de mando adicionales, etcétera. Es bueno. Sigue teniendo el problema de que es una miniatura que son bastantes puntos y son 16 heridas. Entonces, mucho cuidado con eso porque la base de mortales, pues vuelan. O sea, al final, la salvación que tiene es de 3, pero la salvaguarda es de 6. Cado de Sechear.
una miniatura que tiene unas reglas, pues bueno, que son interesantes, pero se queda ahí en medio de nada. El no tener el ser independiente, de que no coge nada del resto de legiones, quizás es lo que más lo limita. Entonces, por eso creo que es el motivo de que no se use tanto. Si no, pues bueno, podría estar bien, pero ya os digo, está un poco limitado ahí. Vampire Lord se utiliza, y más ahora, pues por una parte en Legión de Sangre, porque puede hacer teleport, que cuando un nigromante no puede. Y en otras legiones, pues ya ahí depende. Esto de que ahora, una vez por turno, das un ataque adicional, no hace invocable a 12, está muy bien, porque antes tienes que pagar punto de mando, pero ahora ya no, es una habilidad. Con lo cual ha mejorado mucho su uso. Sigue siendo un mago, le puedes meter una mentisca o un Warfrost, que es de lo más habitual que se ve ahora, dado que los hechizos de vampiros no son tan interesantes, son de daño. Entonces creo que ahora mismo Vampire Lord está muy bien, se puede utilizar en muchísimas listas. Blood Knights, ahora se han dejado de ver, o se ven muy poco, porque se veían antes, bueno, en dos listas. Castellai te lo va a utilizar, pero Castellai ya decimos que no es demasiado competitivo a día de hoy, por lo menos alto competitivo. Y por otra parte tenemos que los Blood Knights antes se utilizaban en Legión de Sangre, cuando podías utilizar, pues, bueno, también llevar un pequeño nerf aquí, o más bien una aclaración. El tema de mover y todo esto, ya te dicen que lo de las mortales, pues solo es al cargar o al mover. Si apilas y todo esto, no haces mortales adicionales, cuando antes teóricamente se podía. Entonces, lo dicho, los Blood Knights son útiles en Legión de Sangre, con el etéreo de Neferata, pero ahí ya estás jugando con el tema de la magia. Tienes que tener cuidado que el rival no te lo disipe. El rival a lo mejor sí que se guarda dados para disiparte ese hechizo y no otros, porque ya es un hechizo que va a ser muy potente, entonces va a querer disiparlo. Así que tener mucho cuidado, porque ahora es más fácil que te lo disipe de lo que era antes. Por eso que también es otro motivo de que no se use tanto. Y aparte de que el rival te puede soltar una ventisca, te puede reventar una unidad que es, bueno, relativamente cara, y el etéreo le daría un poco igual. Así que creo que perdieron valor por varios motivos. Barhaste. Bueno, subieron de puntos cuando salió el libro. Yo creo que es porque estaba impreso ya lo de antes. Lo bajaron a 140, que es como estaban en el libro anterior. Pero siguen sin usarse. El problema, salvan a 5. Es el gran problema que tiene. Esta unidad, salvando a 5, no se juega. Tiene despliegue rápido. Los 6 hacen 2 ataques. Mueven bien, eso sí. Pero los Barhaste no se utilizan. Al salir a 9 pulgadas o tenerlos en mesa salvando al 5, ninguna de las dos cosas es especialmente buena. Con lo cual no se usan. Y eso que, bueno, ahora si llevas una unidad de 6, que van de 3 en 3, si llevas una unidad de 6 puedes apilar mejor, es decir, puedes tenerlos estirados, no como antes, que solo te pegaban los 4 de delante y tal, por eso no se pueden reforzables. Ahora se pueden reforzar, pero aún así no tienen cabida ahora mismo. Los Askurgan True Blades, a ver, se utilizan en algunas listas, de hecho por equipos ya hay algunos que los utilizaron. El tema que tienen de los monstruos, todo esto es bastante bueno. Lo de pegar último, de bufar, tienen cosas bastante interesantes. Yo los he probado y bueno, justo me salió bastante bien, porque tengo un monstruo delante que trabé y tal. No hacen demasiado daño, pero son una unidad un poco de contención. Yo lo llevaba reforzados para que el rival pues pegara último en vez del 4, o sea, en vez del 3 al 2. Entonces, pues bueno, es una unidad que diría que es un tier medio. No me parece una unidad especialmente buena y tampoco mala. Es vampiro, y el tema de vampiros, sabéis que aquí lo mejor en este libro es la parte invocable. Y entonces creo que es un poco el problema que tiene, como Castellai. El tema de que sean vampiros, que el libro es Soulblight, deben ser vampiros, pero está muy enfocada en cosas invocables. Todo va bien con invocables. El palanquín, yo creo que no es meta ahora mismo. Es un poco mejor quizás de antes. Tiene lo decíamos antes, vampiro, puedes hacer el teleport. Con el teleport puedes lanzar también el péndulo, o unas yaus o lo que queráis. Pero podéis lanzar eso, un hechizo permanente. Y luego podéis hacer el disparo este que tiene del palanquín. Pero bueno, no sé. Son ahí varias mortales en área. Como podéis teleportar en Legión de la Noche, pues se puede utilizar. Pero si vais el palanquín, por los puntos que cuesta, normalmente ya no vais a llevar a Manfred. Entonces ahí tenéis que decir un poco lo que vais a jugar. Sería jugable ahí, pero yo os digo, el palanquín no se está viendo. Realmente no lo vas a querer meter en combate, no es especialmente pegón. Ya veis que es un Vampire Lord y luego esto que es daño residual, con lo cual no vais a sacar mucho daño de aquí. Esto para lo que vale, es lo que os decía, para hacer el truco ese. Que básicamente lo puedes hacer con un Vampire Lord, solo que aquí pues añades el tema de las mortales. A 16 pulgadas, que se va degradando,
al 4 más, un de 3 mortales a cada unidad. Se puede sacar algo de daño ahí. El Mortis Engine no se utiliza, que tiene esto de resucitar un poco más y tal, pero yo creo que no. Esto para la táctica, teóricamente, para mí me parece especialmente caro para lo que hace también. Fijaos, daño tiene 0, si no hace nada de daño, lo hace con este disparo y tienes lo de dar +1 a lo que es la magia, pero yo creo que no sirve demasiado. Ahora mismo no está bien. Tiene lo que es el daño aquí. Bueno, el +1 a la magia, no sé si lo tiene aún. Bueno, tiene el relicario que tal. Bueno, es igual. No es especialmente bueno lo que sea. El Mortis Engine ahora mismo no es especialmente bueno. Bueno, Coven Throne se ha quedado atrás también. Es decir, de lo que era antes a lo que es ahora ya no es demasiado bueno. Y nada, se ha quedado atrás. Se ha quedado muy atrás. Ahora mismo no se utiliza. Lo que tenía antes de dar es +1 impactar, herir y salvar. Es una habilidad de mando muy buena. Ahora como quitaron muchas habilidades y muchas habilidades de mando y las pasaron a habilidades, aquí obviamente no iban a poner eso. Y bueno, yo creo que simplemente se quedó atrás lo que es el palanquín. En pegada ya veis que tiene estos 6 ataques a 3-3 -1-1, que es el único añadido que tiene respecto al anterior, bueno, al palanquín. Realmente esto tampoco hace que vaya a pegar mucho más, así que es un poco testimonial. Por lo tanto, el palanquín no se lleva mucho tiempo que no se utiliza. El Zombie Dragon, lo mismo que el Terror Haste, son usables, pero dentro de Avengori. Fuera de Avengori, no os penséis mucho. Lo podéis tener si queréis por hacer un rugido, un pisotón o algo así, pero realmente no vale mucho la pena. El Witch King a pie. A ver, es una unidad que bufa a las cosas de hueso. Vale, pues estamos ahora un poco en la parte temática. Y ahorita aquí tenemos una unidad de estas a 12, Grave War o esqueletos. Los 6 hacen 2 impactos. El problema es que es un personaje que, bueno, no es especialmente caro, pero va a pie y tal. Realmente no te aporta otra cosa que no sea esto. Porque la pegada pues te da un poco igual. Entonces realmente no cunde demasiado. En alguna otra edición cundía, porque, bueno, metías lo que es... o sea, lo tenías como un Galatian Champion y tal, todas estas cosas, y te servía. Pero ahora mismo no cunde. El Viking a caballo sí que cunde, pero solo cunde cuando tienes Black Knights, porque puedes llevar 1 o 2 incluso. Ya hubo algunas listas que llevaban 2. Y hace que los Black Knights, sabéis que los Black Knights cuando cargan, pues hacen tiras 2 dados por cada Black Knight de la unidad. Si llevas una unidad de 10, una unidad reforzada de 10, tiras 20 dados. Al 5 más, una mortal. Entonces aquí con esto lo que hace es mejorarlo al 4 más. Así que 20 dados son una media de 10 mortales, con lo cual es bastante más interesante. O sea, es bastante interesante llevarlo en listas de Black Knights. ¿Y dónde puedes meter unos Black Knights? En Legión de la Noche, por ejemplo, podrían ir bien. Puedes hacer lista de Black Knights, porque tienes lo de hacer carga en turno rival. El rival mueve todo eso y luego hacer sus cargas y coges y le haces una contracarga. Entonces, tiene ahí su utilidad. Y bueno, pero fuera de ahí, nada. Los Black Knights, lo dicho, el tema de las mortales a la carga. Luego el daño que tenía aquí, ya veis, daño 0. Solo vale para hacer mortales a la carga. Ejércitos élite, pues lo pasan muy mal, porque aunque luego desde aquí, aunque luego esto no le haga daño o lo que sea, pues a lo mejor ya con 10 heridas que te hagan, pues te descolocan. Que aparte son 10 heridas, pero luego te puede cargar el tío este, que te hace también un de 3 mortales, no sé qué, más algo que hayas picado de antes, pues puede cargarte una unidad. Así solo con las mortales. La Grave Ward subió un poco, pero creo que es una subida un poco así general para todo. La Grave Ward sigue siendo útil, de hecho se ve en Legión de la Noche, donde más se está viendo. Y bueno, hay gente por ahí que lleva 2 unidades de 20, quizás se ve más llevar una de 20. Porque sigue siendo una unidad que pega mucho. Entonces la tienes ahí, el rival tiene que estar cuidado, que te la puede sacar a 9, si consigue cargar te hace muchísimo daño, tiene carga asegurada de 6, por lo tanto... cuando el rival hace cosas ahí, bueno, no sé, te puedes si vas moviéndote, acercándote, si te acercas a 2 unidades, pues el rival puede tener ahí un problema. Bueno, que es una unidad que sigue teniendo bastante pegada. Perdió un poco de pegada respecto al libro anterior y subió un poco también respecto al libro anterior, pero sigue siendo buena. Hablando a 2 manos, mejoraron los del escudo, porque tienen en vez de salvan al 4 en vez del 5. Antes era +1 a salvar y ahora es característica de 4 en vez de 5. En ese sentido mejoró, pero aún así no ha mejorado lo suficiente como para que se quieran usar en vez de los de armas a 2 manos. Nigromante,
Se ve también muchas listas. Listas Virkos es Core. Se ve, o sea, es una miniatura que vas a querer meter. Y dentro de listas de Legión de Sangre o Legión de la Noche se puede meter. El tema de poder debufar, hechizo que tiene para que las unidades invocables, la lanza macabra, para pegar 2 veces con ellos en fase de héroe. Que dices tú, bueno, pero solo voy a hacer un par de heridas. Pero mira, son un par de heridas, entre comillas, gratis que tienes. No está nada mal. Yo creo que está bien. Además, el Leva no se puede dar defensa total ni nada de eso. Está bien. Los zombies. Los zombies subieron a 150 puntos. Es un hachazo bastante grande, pero creo que aún así son útiles. ¿Y por qué son útiles? Bueno, pues por una parte son reactivos. Sí, el daño que tienen es sobre todo cuando tú les pegas, te devuelven mortales. Y son unidades de 20 que decíamos antes, que su gran ventaja es que van de 20 en 20. Entonces, siempre te van a volver 10 a mesa. Y cuando te vuelven 10 es muy fácil robar objetivos. Yo creo que es de lo mejor que tienen en ese sentido. Es decir, para lo que lo vas a usar. Para que cuando te mueran, devolver 10 miniaturas y robar objetivos en tu turno. O si no, dejarlos ahí pendientes en el turno rival, para luego en tu turno pues mover. Así que creo que son muy, muy interesantes. O sea, a pesar de la subida de puntos. Lo que pasa es que no vas a llevar los que llevabas antes. Está claro. Los lobos también subieron de puntos. Y es una unidad que tienes toda pilar 6, que es muy interesante. La pilar 6 es muy bueno. Y es bueno porque aparte te da tácticas, que hace 3 del rival y todo esto. El rival hace lo típico de te mata la unidad de delante y dice, oh, ya tengo el objetivo. Y tú de repente dices, no, espera que apilo 6. Y de repente te entran lobos en el objetivo y te lo roban, a pesar que ya tenías. O se te quedan por ahí cerca, tú cargas a otra unidad que tienes más, porque tienes que cargar a otra unidad que es más interesante. Y de repente los lobos pues apilan así orbitando y de repente se te meten en el objetivo y también te roban un objetivo que era tuyo y que no te lo esperabas. Siguen siendo 20 heridas, salvando al 5. Es invocable. La cosa es que también, si llevas 10 miniaturas, te vuelven 5. No es como los zombies que te vuelven 10. Entonces ya es más difícil robar un objetivo. Hay muchas unidades de 5 miniaturas. Pero sí puedes robar un objetivo cuando dejan un héroe y cosas así. Así que mucho cuidado con eso. Los Felbats también mejoraron respecto a lo que es yo diría que mejoraron de la edición anterior a esta. Un poco por por una parte porque es invocable. Aquí este summonable hizo mucho. Son línea. Y aparte el movimiento que tienen es muy bueno, o sea, mueven muy bien, siguen comiéndose lo que es el disparo defensivo y tienen la táctica de los bordes que estos te las hacen. Y si el rival intenta denegártelas, pues va a tener que mover sus unidades para evitarlo. Mueves 14, por lo tanto, puedes quedarte ahí a una distancia en la que digas, bueno, en el siguiente turno ya lo hago. No lo hago en el primero, pero me pongo en una posición en que en el siguiente, simplemente corriendo uno, ya meto a las unidades, o sea, a 2 unidades que te pueda tener, las meto en su sitio. Entonces ya os digo, os sirven de pantalla, os sirven para hacer tácticas, son relativamente baratos, están bien. El carro de cadáveres para bufar zombies, darle mortales al herir. A ver, que se pierden muchas heridas, pero luego te pueden hacer daño. El problema es que el carro de cadáveres, bueno, y más una magia. El carro de cadáveres yo creo que en esta edición está un poco ahora desplazado por el tema de que ya no se ven esas unidades grandes de zombies, ¿no? Con lo cual ya no compensa tanto. Si siguiéramos viendo unidades esos de 60 zombies y tal, pues bueno, puedes meter el que es el carro de cadáveres sin problema. Si no, yo creo que realmente no te compensa tanto meterlo. No es tan sumamente interesante. El más uno de magia está muy bien, pero en este momento con el tema de los batallones estos que ganas puntos adicionales, o sea, dados adicionales, más los primales, no rinde tanto. O sea, el más uno a lanzamiento no rinde tanto, porque te la vas a jugar a veces a gasto primal aquí y el rival a lo mejor sale una tirada un poco más alta y dice, bueno, yo también gasto y ya te lo saca. Entonces, bueno, creo que pierde un poco ahí de fuerza. Los esqueletos, ya más o menos ya lo dijimos antes. Para mí ahora mismo es la unidad estrella, la unidad de 30. Y a ver, recalco, en el libro anterior, recordad, porque sé que en el libro anterior insistí en que los esqueletos eran malos. Había gente que los utilizaba y decía que le daba buenos resultados. Bien, no lo dudo. Pero es que en el libro anterior eran muchísimo peores. Los esqueletos del libro anterior te hacían, creo que solo devolvían miniaturas que hubieran muerto en la fase de combate. Entonces te los mermaban antes, en disparo o magia, y ya no hacías nada, y era al final de la fase de combate cuando revivían. Ahora mismo es muchísimo mejor, ya te lo dice aquí. Mira, al inicio de la fase de combate tira un dado por cada miniatura muerta de esta unidad. A 4 más devuelves una miniatura. Esto es buenísimo.
aparte del aguante que puedes tener, como decíamos antes, en Legión de la Noche, fuera de Legión de la Noche también funcionan. Aunque no tengas esa ventaja en la ronda 1, igualmente sigues teniendo mucho aguante. Es una unidad que te va a dar las tácticas y te da además presencia en mesa. Si te los matan, 15 esqueletos que vas a devolver, que os digo que es muy difícil de matar. Entonces, os digo, muy complicado tumbar esa unidad. Luego, de Sepulchral War, esto no se utiliza, es la banda. Esto los King Morlack Belmont. Esto lo vi, pero llegan a un sitio, pues por el tema de que el rival no pueda apilar, tal, pero realmente no se utilizan demasiado. Ya os digo, aquí no se utiliza demasiado, no es nada habitual. Es esto, la habilidad esta. Al inicio de fase de combate, escoge una unidad enemiga a 1 pulgada de esta unidad. Al 2 más no puede apilar. Pero yo os digo, aún así, es una unidad que no se ve, no ve mesa tampoco. La de Intalos tampoco se ve. Es unos zombies ahí bajorados, pero no se ve. Prince Duval tampoco se ve. Aquí con Kingston Court no se ve. Y bien, estos son los puntos que esto está desactualizado. Así que bueno, hemos dado creo que un buen repaso a lo que es Soulblight. Ahora mismo está en un momento muy positivo. Es decir, estaba quedando bien en los torneos. Y ahora va a bajar un poco por el tema de los nerfeos. Es decir, está en un momento demasiado bueno. Ahora mismo sigue estando en un buen momento. Y bueno, yo creo que aún así es muy jugable, eso seguro. Y es un ejército que ha quedado muy bien. Creo que ahora mismo está mucho más nivelado. Tienes opciones. Pero aún así hay una cosa que lo que os decía antes en el tema de las tácticas. Y es que el rival tiene muy difícil denegar las tácticas. Ya puede a lo mejor intentar denegar las genéricas para que no las puedas hacer. Pero sigues teniendo las del libro que son muy buenas. Y puedes complementar unas con otras. Con lo cual es muy difícil hacer que no puntúes tus 25 puntos. Salvo que sea algo que te machaque de una forma muy brutal. Te haga muchísimo daño. Te reviente todo. No revivas. Cosas así. Si no es algo así, es muy difícil tumbar. Y luego eso, si tienes mala suerte con las resurrecciones, pues bueno, ahí ya no hay nada que hacer, es un poco la suerte. Pero si vas devolviendo unidades al campo, es fácil, pues eso, ir robando puntos. El rival tiene que gastar recursos en ir a matar esas unidades que quedaron por atrás, están robando puntos, están molestando, están presionando, etcétera. Así que creo que es un libro que ha quedado muy bien. Ahora mismo mucho más nivelado de lo que estaba antes. Y bueno, y veremos, porque creo que incluso habrá que ver cómo va evolucionando todo esto. Pero creo que es posible que alguna cosa más termine siendo nerfeada para nivelarla un poco más. De todos modos, ya veremos a ver cómo queda. Y bueno, nada más, con esto nos vamos a despedir. Espero que os haya sido entretenido el libro, que algunas cosas os hayan, pues a lo mejor que no conocíais, sobre todo gente que no jugaba a Soulblight, que lo hayáis visto. Y bueno, sabéis que es muy importante no solo conocer vuestro propio ejército, sino conocer el ejército rival. Si por ejemplo no sabéis que el ejército por ejemplo, que os puede quitar la salvaguarda Legión de la Sangre, pues a lo mejor podéis llevar una sorpresa. Si no sabéis que Legión de la Noche os puede hacer una contracarga, un objetivo que podéis tener cogido, ya lo pueden devolver. O en cualquier legión, una de lobos también, que eso apilar 6, o apilan 6 y os roban un objetivo, cosas así. Entonces hay que conocerse bien también los ejércitos y sobre todo estos intríngulis o estas reglas que son tan peculiares y que pueden modificar mucho lo que es la partida. Es importante conocerlas porque si no la conocéis, estáis jugando con una desventaja muy grande. Así que nada más, ahora sí, despedimos el vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.